Hoy estamos en el CIEMEN haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural ITACAT, medio que trabaja conjuntamente con la Xarxa Barcelona Antirumors. Hoy nos acompaña Tali Fel Gleiser. Hola Tali. Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Tali es la directora general del portal Desacato.info, la primera cooperativa de comunicación del Brasil con base en el estado de Santa Catarina, al sur del país. Y ella también además es impulsora de la plataforma losotrosjudíos.com, que trabaja en la defensa de los derechos del pueblo palestino. Tali, comencemos hablando del portal Desacato.info. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace en el año 2007, cuando un grupo de personas salimos de un partido político que es el PSOL, que todavía sigue existiendo, y antes habíamos sido militantes del PT, Partido de los Trabajadores. Entonces, como considerábamos que la vida partidaria ya no contemplaba nuestros anseos, anhelos, a ver, con unas palabras en portugués, nuestros anhelos, y no nos queríamos separar. Era, por lo menos para Brasil, el comienzo de internet, y pensamos hacer una especie de revista virtual. Entonces comenzamos con una revista que era semanal y éramos como 5 o 6 personas, y especialmente 3 traducíamos todo. Pasábamos el fin de semana traduciendo o al portugués y al español, porque al principio lo hacíamos bilingüe. Entonces no había tanto material que nosotros considerábamos que queríamos divulgar, y por eso, bueno, la idea del portal Desacato. ¿De qué año estamos hablando? 2007, vale. Agosto. Uh-huh. Y unos compañeros en esa época nos facilitaron la plataforma, lo que sería hoy la plantilla. Uh-huh. Después, con el tiempo, la demanda fue creciendo y no pudimos más hacer todo bilingüe. Claro. Uh-huh. Entonces fuimos creciendo, diversificando los productos, que no fue solo por internet, el portal. Empezamos también con vídeo, con programas de radio y algunos servicios para el exterior, digamos. ¿Cuál es la característica de Desacato comparado con otros medios online? Uh-huh. Bueno, es un medio independiente. Hace 2 años que se legalizó en forma de cooperativa, que había sido ya fundada en diciembre del 2011, pero la verdad que nos costó mucho porque la burocracia nos puso demasiados obstáculos para una cooperativa de este tipo, porque ni más cuando era la primera, ¿no? Sí, exactamente, pero no era tanto por ser la primera, sino por el tipo de función que nosotros queríamos cumplir, porque la mayoría de las cooperativas en Brasil son cooperativas que son falsos bancos, cooperativas de crédito. Ah, de acuerdo. Entonces eso es lo que a ellos les interesa que exista, y no este tipo de entidad para periodistas, técnicos en comunicación y todas áreas afines, al medio independiente, más que la palabra alternativa no me gusta mucho, pero de medios independientes. Y en Santa Catarina realmente somos los que estamos hace más tiempo ya, que ya vamos para el año 12. Uh-huh. Entonces es un medio para dar visibilidad a todas las minorías, las mayorías, todo lo que los grandes medios ocultan, y que es mucho, es demasiado, porque los medios, uno ya sabe, los medios hegemónicos no te dejan pasar nada de lo que el pueblo realmente realiza. Uh-huh. Entonces esa es un poco la idea, que se ha venido perfeccionando en el sentido de que hemos entendido que
que se necesita una red de periodismo solidario, porque nosotros solo somos tan pequeñitos y otros también que están en la misma línea son tan pequeñitos, aunque sean, por ejemplo, de San Pablo, una ciudad enorme, y ahí sí hay plataformas independientes gigantes, pero que nos necesitamos unos a los otros, porque si no nos ganan la narrativa comunicacional como sucede hasta ahora. Uh-huh. ¿Y se informa mayoritariamente sobre lo que pasa en Brasil o internacionalmente también se cubre cómo se hace? Bueno, siempre desde el principio nuestro foco ha sido la política nacional, internacional y la cultura. De acuerdo. Entonces, claro, la mayor parte de las cosas sí son sobre Brasil. Florianópolis es la capital donde está una parte de la cooperativa, capital de Santa Catarina. Después estamos en el oeste, entonces tenemos una ciudad costera que es una de las más importantes de Brasil, por ejemplo en cuanto a turismo, y bueno, lo que significa también ser una capital. Y del otro lado, en el oeste, como 15 horas por lo menos en autobús, la parte campesina, de mezcla también con indígenas. Uh-huh. Entonces es bien diversificado, y nosotros mismos también vamos de edad de 20 y algo hasta los 60, y entonces es importante decir que la mayoría de nosotras somos mujeres. Uh-huh. Entonces es una cooperativa anticapitalista, antiimperialista y feminista. Uh-huh. en la práctica. ¿Y interactuáis con otros medios independientes a nivel nacional y a nivel internacional? Sí, divulgando información con colaboradores que tenemos. Estamos tratando de hacer esa red de periodismo solidario. A fin del año pasado se hizo un seminario sobre el derecho humano a la comunicación, que fue hecho en Florianópolis, y ahí estaba yo, que vivo en República Dominicana, y compañeras del estado de Santa Catarina, la mayoría también eran mujeres, y de Argentina. Entonces tenemos una colaboradora en México, tenemos mucha relación con Honduras, que ahora está pasando por momentos difíciles, bueno, hace muchos años ya. Entonces, sobre la cuestión palestina, tratamos de que sí, que todo esté divulgado en la mayor o menor medida, ¿no? Bueno, también aquí, como tenemos relación ya desde hace muchos años, sobre todo con la cuestión de Euskal Herria, Cataluña también, pero es una parte que tal vez falte un poco más de información, pero la causa saharaui, todo lo posible, porque todo es necesario, y al fin y al cabo todas las luchas, las problemáticas son las mismas en todos los lugares. Uh-huh. ¿Cómo os financiáis? Uh-huh. Nos financiamos poquito. Si yo les cuento lo que ganamos, porque las y los cooperativistas ganamos un poquito. Tenemos el apoyo de algunos sindicatos, pero los sindicatos no interfieren, pero para nada, en la cuestión periodística. Uh-huh. Para nada. Y los lectores y las lectoras también contribuyen, pero realmente es muy poquito. Entonces las que estamos hace más tiempo y ganamos más, digo que ganamos 300 euros más o menos. Y te puedo decir que hay gente que tiene que sobrevivir con ese dinero. Entonces es un proyecto que es un desafío. Uh-huh. Pero hasta que todo el mundo, porque depende también de la cantidad de horas que se trabaje, etcétera, pero hasta que todo el mundo no gane ese mínimo, no se le puede aumentar a las que ganamos más. De acuerdo. Entonces eso es un desafío, porque además el momento de Brasil es muy, muy, muy complicado, con todo tipo de retirada de derechos y contra los sindicatos, las trabajadoras en general. Entonces es difícil, muy, muy difícil, pero
Mira, creo que para la realidad lo que hacemos, ya lo contaré, pero son muchas cosas. De acuerdo. La siguiente pregunta también era esta: ¿cuánto, en el contexto actual político brasileño, qué significa que un medio como Desacato.info esté, ¿no?, informando lo que no se puede informar o lo que no se debe informar? ¿Qué significa esto, Tali? Bueno, la verdad puedo decir que es ahora y siempre. ¿En qué sentido? En que no en todos los gobiernos, por más que hayan sido del PT o de Lula o de Dilma, en el estado donde uno está, tiene políticas a favor de la comunicación, de todos los sectores. Entonces, directamente nosotras por ahora no hemos sido perjudicadas, pero sí a nivel de red, por ejemplo, o algunos ataques de hackers que hemos tenido, eso sí ha sido complicado, algún que otro juicio en la justicia, porque no quieren, ¿no?, los políticos en su mayoría, sobre todo del estado de Santa Catarina, y ahora los que desgraciadamente están en el poder en Brasil, no quieren que salgan a la luz un montón de cosas. Uh-huh. Cuando tú hablas de que hacéis muchas cosas, ¿a qué te refieres? ¿A qué os te refieres? Bueno, por ejemplo, además de la página Desacato.info, hacemos ya hace 2 años un noticiero local. Uh-huh. Claro, Santa Catarina también. Sí, hay uno de Florianópolis, que ahora sale los martes, otro más con noticias del oeste de Santa Catarina. Uh-huh. Hay uno cultural, uh-huh, que sale los sábados, y hace 1 mes y medio más o menos, algo así, hacemos el primer noticiero indigenista de Brasil, y no sé si habrá en otro lugar, que es semanal. Entonces esa es la parte más de noticias. Después tenemos otros tipos de programas de vídeo. Uh-huh. Tenemos otro que se llama Vida en Resistencia también, que es sobre distintas poblaciones indígenas. Uh-huh. Y programas de radio que se hacen, hay martes y jueves, junto con otra plataforma que es la radio, se llama Planeta Isla sería la traducción, que es el informativo paralelo, agenda de las trabajadoras y trabajadores, y después Atasco en el Puente, es uno, porque la isla de Santa Catarina, donde está Florianópolis, está unida al continente por 3 puentes, y uno de los grandes problemas es cómo ha crecido la cantidad de automóviles. Entonces es por eso el nombre, pero claro, lo que se tratan es distintos temas de actualidad locales o nacionales. Y una cosa que también se hace en ese programa es que salimos en vivo de distintos países por WhatsApp. Entonces es algo bastante ágil y diferente, aprovechando las tecnologías que se tienen hoy en día. La transmedia. Y por ejemplo, este tipo de secciones es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Algo más que... Sí, porque esos son programas también que hemos tenido, que tal vez no tienen tanta frecuencia, como Mujeres de la Patria Grande, uh-huh, que el primero lo hice yo, que fue sobre las hermanas Mirabal, uh-huh, aprovechando, claro, que yo vivo en la República Dominicana. Y se ha hecho otro, la compañera de Argentina hizo sobre Eve de Bonafini, con ella, claro. Uh-huh. Carmen Cerdán, de México, de Puebla, porque Ana Rosa Moreno es de allí. Se hizo otra con las compañeras campesinas del oeste de Santa Catarina, y este año hicimos uno con las periodistas que estuvieron en el seminario del año pasado, que son distintas visiones, son programas así muy bonitos, porque queríamos también dar a conocer que hay mujeres comunes, claro, Eve de Bonafini o las hermanas Mirabal
son muy conocidas, pero también que hay mujeres comunes que trabajan diariamente y que vale la pena ser mostrado alguna cosa sobre ellas. Y de cara al futuro, y también pensando que los suscriptores crezcan, y también de cara a más corresponsales, ¿se ha pensado ampliar otras lenguas el portal? Bueno, es una idea, pero la verdad que es difícil en el sentido de que no damos abasto. Entonces, por ejemplo, las compañeras que mandan información de Argentina, de México, a veces del Estado español, nos gusta traducirlo, aunque no sea estrictamente necesario, pero es una idea porque es importante, pero por ahora no damos abasto con tanto trabajo. Y de cara, bueno, no sé si hay alguna cosa más que quieras explicar que se hace. Sí, otra actividad, por ejemplo, porque no es solo a nivel de internet, tenemos una actividad anual que se llama Café Anticolonial. Pero ¿por qué anticolonial? No tiene que ver con la cuestión de colonial, sino porque en Santa Catarina hay una especie de... se llama, en la tarde hay campesinos y campesinas que hacen un café con un montón de cosas y son los colonos. No es crítica a ellos, pero es un café justamente que uno quería contraponer a la palabra colonial, porque bueno, estando ahora aquí en Barcelona, ya he aprendido sobre la teoría decolonial y que eso incluye, me decía Sara Cuentas el otro día, que eso incluye lo que nosotros pensamos, pero eso realmente no está difundido en Brasil. Entonces, ahora no puedo llegar con una palabra que no se conoce. Entonces, eso ya sería otro proceso. Entonces se llama Café Anticolonial y que cada año tiene un tema diferente. Se hace en la capital, Florianópolis, también en el oeste del estado, y eso es para juntar gente y bueno, con cuestiones culturales, exposiciones de fotos, pintura, música, un poquito de comida y realmente es una actividad muy linda porque sirve con todo el ajetreo que uno tiene durante el año para encontrar personas. Entonces, y se hacen también otras actividades fuera de lo que es internet. Y se me olvidó decir, las coberturas en vivo de, por ejemplo, manifestaciones, el INEUM, las varias que hubo el INEUM contra Bolsonaro, que fueron muy importantes en todo Brasil, en Florianópolis también, en el oeste. También hay gente de otros estados que cuando pasan este tipo de manifestaciones manda material. Entonces hacemos eso, todo ese tipo de cosas. Somos 2 personas que damos la ayuda desde el estudio, y los demás siempre en la calle. De acuerdo. Y que me explicabas anteriormente que has venido al País Vasco y a Cataluña por Desacato. Explícanos, porque tenemos el honor de tenerte por aquí. Sí, gracias a Desacato surgió también la cuestión de los otros judíos. Entonces eso me ha permitido conocer mucha gente, sobre todo de la causa palestina, y ya varias veces, sobre todo he ido al País Vasco, que es donde más gente conozco, y no es que venga a hacer nada en especial, sino más como vacaciones, pero siempre, por suerte, hay actividades y siempre estoy presente, porque además que uno aprende mucho y conoces más gente y para ver cuál es la realidad local. Entonces, bueno, también he estado en Madrid, donde hay también muchas activistas,
Y todo gracias a esa red solidaria que se va armando, que uno va presentando a otro y así. Entonces, y creo que ese contacto te da mucha fuerza para seguir enfrentando todas las dificultades que se tienen y bueno, en este momento del mundo donde la extrema derecha está en auge, todas esas redes creo que son fundamentales. Sí, desde luego. Ahora pasamos a hablar de los otros judíos, losotros-judíos.com. ¿Cómo nace esta iniciativa, Tali? Bueno, nace en 2012 con uno de los... ¿2012? Ya ni me acuerdo, pero ya hace varios años, en uno de los grandes bombardeos que hubo a Gaza, que yo dije, bueno, basta, a veces 2013, yo ya ni me acuerdo. Dije basta, yo como persona de familia judía necesito mostrar que hay personas judías que piensan diferente. Entonces, aunque yo nunca fui sionista, sí me crié en Buenos Aires en un ambiente fundamentalmente judío y la mayoría sionista. Y estudié en un colegio judío, entonces ya un poco más estuve en ese momento Israel, porque yo no conocía la otra historia. Ya en juventud empecé a descubrir que había otra realidad, que para mí hoy en día es la verdadera historia de lo que sucede en Oriente Medio, en Palestina, Israel. Y fue terrible, para mí fue un shock muy muy grande porque la historia es completamente diferente la estigmatización de los palestinos y cuando se habla de ellos y no se los menciona como árabes, ellos terroristas, lo mismo que pasa con la gente musulmana y igual, entonces para mí me hizo mal hasta físicamente. Entonces, bueno, ahí ya después vino desacato y con ese bombardeo decidí, voy a mostrar que existen también personas judías antisionistas. Pero me di cuenta de que me iba a quedar corta y no iba a tener tanto material o iba a repetir siempre la misma gente. Y yo misma fui evolucionando y viendo que no, que hay mucha más gente, que no importa si es judía antisionista o no, y sobre todo entendí que hay que dar espacio para que hable el pueblo palestino, que es quien está sufriendo todas las consecuencias hace 71 años. Entonces ya cambié un poquito y empecé a mezclar y todo lo que me parece a mí interesante lo publico. Pero más que en el blog, tengo una cuenta en Twitter, que eso sí me he dedicado más y he tenido bastante aceptación, resultado. Claro, siempre viene gente que te insulta o te dice traidora, pero bueno, empezando por mi propia familia, que no me habla, la mayoría de mi familia la tengo en Chile, en Israel y muy poquita en Argentina, la parte chilena y un poco de la de Israel no me habla. Veo que este portal está en castellano, ¿no? Y también, paralelo, tú eres como una muestra de la interculturalidad, ¿no? Para así decirlo, ya que en este programa hablamos así. Y lo primero que te pregunté cuando te vi fue esto, ¿no? Como, ¿y dónde has nacido? ¿No? Como en el lugar de donde eres, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti y todo este periplo, ¿no? De establecerte en diferentes ciudades, en diferentes culturas. También cómo día a día te retroalimenta tu carrera como periodista, con una visión más amplia, ¿no? ¿También? Bueno, mira, primero nací en Chile, en Santiago, pero tengo que decir que desde que yo me acuerdo, yo siempre he pensado de una forma universal. Entonces, es algo que viene de mí, no sé por qué, si es
si tiene que ver, algunos me dicen eso, lo del judío errante, la verdad que no sé, no me preocupa. Y bueno, después de Chile, con mi familia vivimos un año en Alemania. Después de Alemania, porque mi papá era argentino, estamos hablando de época de dictadura, igual fuimos a Argentina, ahí viví varios años, después Brasil, más años todavía que en Buenos Aires, y ahora hace 11 años casi estoy en la República Dominicana. Y es raro porque es como que logro vivir en todos los lugares al mismo tiempo, y me interesa sobre todo los lugares que he conocido. Y en Palestina estuve hace 5 años, antes ya había estado también, pero con otra perspectiva. Es como que me interesa todo, todas las luchas, todo forma parte de mí. Y bueno, claro que uno tiene más cercano los lugares por donde ha estado, no necesariamente vivido, sino de visita, como puede ser Euskal Herria y Cataluña, que ya es la tercera vez que vengo, pero esta vez desde otra perspectiva. Antes venía no turismo, pero más de viajera. Entonces ahora ya, por suerte, en otro ámbito, y casi no he paseado y no me arrepiento, pero para nada. Y por ejemplo, si hay personas que quieren participar en alguno de estos dos proyectos, tanto en el portal de Desacato como los otros judíos, que es posible hacer esto, ¿qué se tiene que hacer? Sí, mira, casualmente ahora me mandó un correo una chica argentina de origen árabe que escribe sobre feminismo. Entonces me preguntó, como ya había colaborado, si puede colaborar, pero por supuesto. Entonces, puedo dejar un email que es el mío, y ahí ya sirve para todo, que es talifeld@gmail.com. Lo pondremos en la... Entonces ahí, quien quiera participar, sugerir, criticar, lo que sea, bienvenido. Y justamente esa es la idea, de que quien quiera, mientras uno no pueda dar el primer paso de contactarse con más gente, que ya igual lo estamos haciendo, a quien le interese saber algo más. Incluso el otro día cerramos una especie de sociedad con una plataforma de Brasil, y eso fue aquí en Barcelona, muy, muy importante, que es la revista Forum, y nos encontramos aquí. Entonces uno ya con quien se encuentra ya aprovecha, y es para divulgar el material que los otros puedan tener, de mil amores. De acuerdo. Pero bueno, no hablamos suficiente de lo que ha pasado, ¿no? en el tema de los otros judíos, y esto que explicabas de que parte de tu familia te ha dejado de hablar. ¿Cuáles han sido las reacciones, y también en este proceso cómo ha cambiado tu visión, ¿no? y qué crees que has conseguido con personas que están tan sensibilizadas como tú, o no? Bueno, es un trabajo de hormiguita, eso es lo primero, porque sí, el tema del sionismo, de Israel, del judaísmo, que se mezcla mucho, se confunde sionismo con judaísmo, que son cosas separadas. Una es una ideología política, y la otra es una cuestión religioso-cultural. Yo creo que mucha gente ha logrado ver qué es lo que sucede en Palestina desde otra perspectiva, que no es la de los grandes medios, y desde una cosa que se reconoce bastante es que una persona judía defienda los derechos del pueblo palestino, porque a veces no se entiende, pero claro. ¿Y tu tribu? No, primero que yo no pertenezco a ninguna tribu, ¿no? Entonces yo quiero estar del lado que yo considero que es justo. Para mí, defender los derechos del pueblo palestino lo es. ¿Y qué argumentos das tú, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay gente que se ríe de mí, pero
que Palestina fue ocupada oficialmente, digamos, porque en realidad fue de antes, desde el año 1948. Creo que por más difícil que fuera la situación de los judíos en Europa después del Holocausto, el nazismo, etc., no tenían ningún derecho de ir a Palestina a provocar una catástrofe como fue la Nakba, aunque empezó antes, como dije antes, del 48, provocar más de 700.000 refugiados, que en su época correspondía al 80% de la población local. Más de 400 aldeas y ciudades palestinas fueron destruidas, se apropiaron de las casas de muchos de los palestinos, que tuvieron que salir con lo opuesto. Hay hasta poemas que el café caliente y quedaba y la gente se tenía que ir de las casas con lo que tenía, huir. Atentados terroristas, claro que obviamente hubo también muchos palestinos asesinados. Entonces, la verdad que yo pienso que si alguien quiere ir a vivir a otro lugar, tiene que adecuarse a cómo es ese lugar y no ejercer en este caso un colonialismo de asentamiento, que es así como se llama. Por más que hace miles de años hubiera habido un pueblo judío en esa zona, yo creo que aunque en esa época no hubiera un Estado palestino o un país Palestina como tal, pero sí está el pueblo palestino, es el pueblo nativo. Entonces eso no le da el derecho a nadie de venir a hacer lo que el sionismo ha hecho. Uh-huh. Y de cara, un poco de cara al futuro, ¿qué te planteas con los otros judíos? ¿O cómo sería como tu ideal de que este movimiento pudiera extenderse más? Yo participo de lo que es el BDS, del boicot, de desinversiones, en vez de sanciones a Israel. Entonces la idea es cada vez participar, porque yo donde vivo realmente no hay actividad, pero también son canales de divulgación, de apoyo a todas las acciones que se han hecho. Principalmente ahora en América Latina el BDS realmente ha crecido mucho en los últimos 2 años, se trabaja mucho en conjunto. En Colombia, por ejemplo, es muy importante todo el BDS de Colombia, de Chile, en Argentina, ahora en México también ha crecido. Es un trabajo muy difícil porque se va contra intereses gigantescos que en el Estado español se conocen bastante bien. Pero esa es la idea, es seguir con el boicot, así como se realizó un boicot a Sudáfrica y que tuvo éxito. Ahora creo que la lucha es bastante más difícil porque el sionismo es mucho más amplio, está en todos lados, no es como la época del apartheid de Sudáfrica, estaba un poco más restringido a Sudáfrica. Uh-huh. Pero es un movimiento además pacífico que nació a instancias del pueblo palestino. Entonces, que se pide básicamente que se cumplan los derechos del pueblo palestino, entre ellos el derecho al retorno, que está garantizado por la ley internacional y que no se cumple. Uh-huh. Entonces, esa es la idea, y la idea es dejar de existir lo antes posible, porque cuando Palestina sea libre, nosotros dejaremos de existir. Uh-huh. Entonces, esa es la idea. Y quiero agregar de todas maneras que, a pesar de que no somos los de afuera los que vamos a elegir cuál es la solución, yo particularmente estoy a favor de un Estado, que no creo que sea justo dividir tu territorio con los invasores. Eso no lo admito, y esa injusticia es un precedente muy malo para cualquier otra colonización o invasión que haya para cualquier país del mundo. Entonces es muy difícil realizarlo, pero yo creo que esa es la solución, que sea justa, porque nadie está hablando tampoco de echar a la gente judía que vive ahí, sino de tratar de encontrar una solución para todos. Pero bueno,
allá será que tendrán que encontrar su mejor solución y uno la apoyará con tal de que sea justa. Sobra decir que ese proyecto es voluntario, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, como pregunté el anterior, igual pregunto este, ¿no? Sí. Y bien, no sé si hay alguna otra cosa que te gustaría decir en general de los proyectos que estás trabajando. Sí, tal vez me gustaría decir sobre los otros judíos y lo que dijimos de la familia, que bueno, es algo que sucede porque uno tiene una postura y toma un lugar que a la gente no le gusta o a la familia no le gusta, que a pesar de que uno sí podría convivir con dolor en el alma, con esa otra parte, pero ellos no aceptan que uno piense de esta manera, y a mí eso, lo que me dicen es traidora, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, peor es lo que sufre el pueblo palestino, el saharaui, o los pueblos africanos, etc. Entonces, ¿se paga un precio? Sí, se paga un precio, pero la tranquilidad de uno estar en paz con su conciencia, creo que a mí por lo menos me deja muy tranquila. Entonces, bueno, todo lo que uno hace tiene que ver, desacato a los otros judíos, y realmente, bueno, este tipo de encuentro así creo que enriquece mucho, como dije antes, que uno aprende conceptos nuevos, aunque ya sean viejos, pero que no son muy habituales en el medio, y para tratar de enriquecer las luchas de cada día. De acuerdo, perfecto. Pues muchísimas gracias, Tali. Gracias a ti. Ya hablaremos a ver qué pequeña alianza. A ver qué podemos hacer. Sí. Y pues nada, cuando vuelvas a pasar por Barcelona, pues ya sabes que aquí hay un medio que muchas gracias. Lo mismo si van a Brasil o la República Dominicana o donde sea, porque a veces uno tiene contactos y puede, eso también hacemos mucho, ¿no? De contactar a una persona con otra, y eso creo que es fundamental. Fantástico. Yo recuerdo a las personas que están viendo este programa, que han llegado hasta esta parte, hasta el final, que pueden entrar al portal de desacato.info, también consultar losotrosjudíos.com, y que pueden seguir este programa a través de itacat.info, y sobre todo importante, para que este canal vaya creciendo, pues que se suscriban al canal, y así también les llegará la información, y podremos pues continuar informando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.